Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la CCI por darnos la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy para abordar este tema. Voy primero que todo a introducir a los panelistas y voy a hacer mías las palabras de alguien en una conferencia reciente diciendo que ellos no necesitan presentación, pero no porque sean unos impresentables, sino porque son tremendamente conocidos. Primero que todo está el doctor Eduardo Zuleta, abogado de la Universidad de los Andes, con posgrado de finanzas de la misma universidad, de Rosario, perdónenme, es que lo quise hacer propio, yo soy andina, entonces lo quise adoptar como propio. No protesten, yo lo adopto como propio, perdón. Con maestría en Queen Mary, es miembro del panel de SEA designado por Colombia, vicepresidente de la Corte de la ICC, miembro del LCIA, ha fungido como árbitro en numerosos casos, ICSID, CCI, CNUTMI, YACAC, etc. Se especializa en arbitraje de inversión, financiación de proyectos, construcción, energía y asimismo desarrolla una importante labor académica en la Universidad del Rosario, en la Javeriana, en la Sergio Arboleda y no en los Andes. Ha participado como árbitro en muchos de los casos de arbitraje de inversión conocidos, para nombrar solo dos, Daimler, Impregilo, y tenemos la suerte que nos acompañe en el día de hoy. Luego tengo a John Rooney. John es socio, posee su propia firma en Miami, en Florida, desde el 2011. Su práctica se focaliza en transacciones internacionales, arbitraje internacional y temas de seguros. Posee una extensa experiencia como árbitro en controversias bajo las reglas del CIAC, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, bajo el CIADI, ICDR, CCI, en temas tales como construcción de buques, operación de hoteles, contratos de distribución internacional, contratos de compraventa de acciones y pactos de accionistas. Y luego, a mi izquierda, María Inés Corrá. Ella es abogada admitida en Buenos Aires con un máster en Derecho Administrativo. Es socia de la firma M&M Boumschild en las áreas de arbitraje internacional, regulación económica y derecho administrativo. Focaliza su práctica en litigios complejos y arbitraje internacional y ha actuado como abogada de parte en arbitrajes de inversión, comercial, regulatorio, bajo las reglas del CIADI, CCI y muchas otras. Las áreas de su experiencia como abogada de parte comprenden construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública, energía, control de tarifas, medidas de emergencia, etc. Asimismo, la doctora Corrá se desempeña como profesora de Derecho Administrativo en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica de Argentina. Entonces, sin más preámbulos, creo que vamos a dar comienzo a este foro. La idea es, cada uno de los panelistas va a hacer una presentación relativamente corta sobre ciertos temas. Va a ser una conversación con preguntas y queremos que sea lo más activo. Desde ese punto de vista, por favor, no duden, sino más bien queremos que pregunten cuando tengan una duda en el momento que quieran. Como decía Eduardo, no queremos que esto sea una presentación académica, sino un diálogo realmente. Vamos a comenzar con Eduardo. Y Eduardo, tu tema es las cláusulas de arbitraje en los contratos de construcción. Y la primera pregunta que tenía es, en tu práctica como árbitro y como abogado de parte, ¿cuáles han sido los errores más comunes que has encontrado cuando se redactan cláusulas de arbitraje para contratos de infraestructura? Gracias, Jimena. Todos los que hacemos arbitraje o hemos hecho arbitraje hemos estado en temas de construcción
sabemos de la pregunta de las 2 de la mañana, ¿me presta una cláusula arbitral? Y entonces uno dice, como, ¿para qué? No, para un contrato de construcción. ¿Pero de construcción de qué? No, pues de construcción. Entonces ahí uno empieza, ahí está el primer error. ¿Qué es un contrato de construcción? ¿Qué contrato de construcción es el que estamos negociando? Ahí no se nos puede olvidar dos cosas absolutamente pragmáticas. Lo primero es que el contrato de construcción, ya lo mencionaba Fernando Mantilla, es un contrato vivo. Es un contrato que avanza, es un contrato que se desarrolla. Pero además es un contrato que tiene una cantidad de temas ambientales, geológicos, técnicos, de seguridad física. Y es un contrato en que la obra, para efectos del arbitraje posterior, hay cosas que van desapareciendo, porque se va avanzando en la obra y hay temas que son materia de controversia que quedan o bajo la tierra, o bajo los escombros, o bajo el cemento. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el tipo de contrato que tenemos entre manos. Lo segundo es que es un contrato, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para el tema del pacto de arbitraje, es un contrato que genera una cantidad enorme de documentos, y el tema documental es fundamental en la construcción. Diseños, actas de obra y obviamente reclamaciones. Hoy en día para nadie es un secreto que en los contratos de construcción hay oficinas dedicadas a preparar reclamaciones. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, y el primer gran error, es no tener en cuenta el tipo de contrato que estamos negociando. Es un contrato en que la totalidad o la parte sustancial del diseño la hace el propietario. Es un contrato en que la responsabilidad del diseño es del contratista. Es un contrato llave en mano. Es un contrato en que el contratista diseña, opera y diseña, construye y opera. Es un contrato a precios unitarios. ¿Qué alcance de la responsabilidad tiene el contratista frente a los subcontratistas? ¿Hace parte del contrato de un proyecto mayor o es un contrato aislado? ¿Es un contrato complementario de otro contrato en una obra más grande? Y además, ¿quién es su cliente? ¿Es el contratista? ¿Es el subcontratista? ¿Es el empresario? Entonces, el primer gran error es que no se conoce el contrato. Se define como el contrato de construcción. Entonces ahí viene la utilización, ahora les voy a dar un ejemplo muy rápidamente, de las mezclas. Entonces toman partes del libro rojo de FIDIC, partes del libro del Silver Book, y hacen una mezcla que consideran tremendamente creativa hasta que llega el conflicto. Segundo gran error, el momento en que se elige la ley aplicable. Normalmente se negocia el contrato y cuando llega el final, entonces dicen, ¿y qué ley le aplica a esto? No, la ley colombiana. Y resulta que negociaron un contrato FIDIC, bajo estándares FIDIC, con lenguaje manejado por un abogado o por una firma inglesa, que es la firma que desarrolló el contrato, la firma que negoció, y al final le aplican la ley colombiana. Y el tribunal se sienta a tratar de hacer un ejercicio de ver qué de eso que pactaron las partes bajo un modelo anglosajón corresponde al derecho civil aplicable en el caso correspondiente. Y la conclusión a la que se llega, como lo mencionaba Fernando Mantilla, es que la aplicación del derecho local se vuelve una cuestión absolutamente marginal para la interpretación del contrato y lo que importa es qué fue lo que quisieron las partes. Y quien insistió y exigió la aplicación del derecho colombiano se encuentra con la sorpresa de que al laudo le importa el contrato, porque eso es lo que las partes acordaron más allá del derecho aplicable. Ese es un segundo punto. Tercer error o tercer punto fundamental, los poderes del tribunal y la tendencia que he visto en algunos casos de evitar o excluir el árbitro de emergencia. Ana nos mencionaba hace poco la importancia del árbitro de emergencia en los contratos de construcción. ¿Por qué? Precisamente por lo que les decía hace un momento. Hay momentos en que el tribunal, y ahí está la importancia de las facultades del tribunal en la cláusula, o un árbitro de emergencia, tiene que tomar medidas que son fundamentales para la reclamación posterior. Piensen ustedes en una disputa que se presenta en un momento de la obra sobre la calidad de la roca en una cantera que está siendo utilizada para construir un determinado terraplén en la obra. ¿Cuándo se tiene que tomar la muestra para saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la calidad de la roca? Ahí. Porque después vamos a mirar qué documentos y expertos que nos van a decir 15 cosas sobre la roca. ¿Tenemos la roca? Si no hemos practicado la prueba y si no hemos tomado la medida, no lo vamos a hacer. Cuarto error,
y aquí retomo algo que les mencionaba Ana, la sobrecalificación de los árbitros y la sobrecalificación de los conflictos de interés. Y aquí les menciono un caso real, una cláusula arbitral en un arbitraje CCI, que exigía tener un árbitro con experiencia en arbitraje CCI, en construcción, exigía una determinada nacionalidad, un determinado número mínimo de laudos que debía haber proferido el árbitro, y esos laudos debían tener una determinada cuantía. Y lo segundo era que la cláusula decía que la firma del árbitro no podía tener relación directa ni indirecta con ninguna de las partes, ni sus afiliadas, ni sus subsidiarias. Constitución del tribunal, año y medio. ¿Por qué? Ningún árbitro calificaba porque los árbitros nacionales de ese país, todos eran abogados en la controversia, y los dos que no eran abogados en la controversia y que calificaban, pues tenían que cumplir con un test imposible en materia de conflictos de interés. Piensen ustedes que en un contrato de construcción tenemos al contratista, claro, tenemos al propietario, tenemos a los subcontratistas, pero tenemos a los financiadores. Y pretender ustedes que una firma internacional nunca haya tenido relación con JP Morgan o con Bank of America es absolutamente imposible. Resultado práctico, año y medio de mora en un contrato de construcción, en un contrato fundamental. Cuarto o quinto tema, y esto lo va a tocar John, pero lo menciono rápidamente, el tema de las cláusulas escalonadas y el tema de los dispute boards. Y en eso quiero referirme, porque es una experiencia latinoamericana, a algo que yo llamo, y Fernando Mantilla también lo mencionó, yo quiero hacer énfasis en eso, el abuso de la búsqueda de la naturaleza jurídica. Tenemos la inefable manía, los abogados, de creer que toda nueva figura del comercio tiene que adaptarse a nuestro Código Civil de 1800 o a las figuras jurídicas que nosotros conocemos. Y entonces hacemos ejercicios extraordinarios como decidir que el dispute board es un amigable componedor. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del dispute board? Mi maestro Manuel Pachón diría, el dispute board es una figura que tiene unas características propias, es una figura autónoma y es una figura que está diseñada para que la obra avance. Si lo que hacemos es convertir el dispute board en un amigable componedor, llegamos a los problemas propios del amigable componedor. Abogados, recusaciones, constitución, ¿qué consecuencias tiene la decisión del amigable componedor? Si tiene las consecuencias de una transacción, entonces ¿para qué tengo un tribunal arbitral? Si tiene las consecuencias de un amigable componedor, ¿qué es lo que el tribunal arbitral puede revisar? De manera que ese tema es fundamental, más el tema que no quiero repetir porque lo trató muy bien el doctor Eduardo Silva Romero, de los problemas que generan estas cláusulas escalonadas en materia de jurisdicción y en materia de admisibilidad. Quinto punto y quinto gran error, las cláusulas en que tratan de mezclar lo que decide un tribunal técnico y lo que decide un tribunal jurídico. Entonces la cláusula típica, si la controversia fuere jurídica, la decidirá el tribunal arbitral, si la controversia tuviera una naturaleza técnico-contable, la decidirá el técnico contable correspondiente. Sobre ese particular simplemente los remito porque es una decisión reciente y muy interesante a la decisión del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en una disputa en un arbitraje CCI entre Alstom y General Electric, en que la disputa entre las partes fue precisamente esa, ¿quién debe decidir un ajuste en un precio? Y lo que terminó diciendo el juez de circuito es, le corresponde a Deloitte hacer el ajuste en el precio, y los árbitros aquí no juegan absolutamente ningún papel y solamente podrá la decisión de Deloitte ser cuestionada ante el tribunal arbitral si hay, en los términos del derecho de Nueva York, el aplicable, o un manifest error o gross negligence. De resto, la decisión la tomaba Deloitte. Piensen ustedes, para el constructor que estaba tratando de reclamar, convencido de que tenía abierta la vía arbitral, es terminar en eso. Y finalmente, los dos errores más fundamentales que se cometen en todos los contratos de construcción, que son la creatividad
y unido a la creatividad, el copy-paste. Y en el copy-paste simplemente les relato una experiencia, también en un caso CCI centroamericano, en que se pegó un pedazo del Red Book, un pedazo del Silver Book, un pedazo de la creatividad de los abogados, y al final resultó un pastiche interesantísimo en que el tribunal tuvo que decidir si las cláusulas, el agotamiento que mencionaba el doctor Silva Romero, si el agotamiento de las etapas previas era obligatorio o no. Y uno empieza a buscar el lenguaje y resulta que estos dos libros de FIDIC, porque están pensados para cosas distintas, tienen lenguaje distinto. Y hay cosas que en uno son obligatorias, shall, y hay otros que en el otro no son obligatorias, may, y entonces resulta que había pedazos que eran obligatorios y pedazos que no eran obligatorios. Pedazos en que el tribunal podía decir, sí, aquí había una obligación, y pedazos en que no había ninguna obligación. Nuevamente, el resultado que ningún constructor quiere, y es un conflicto sobre el conflicto, un arbitraje sobre el arbitraje, que obviamente demora la obra, genera problemas y pone a las partes en la situación en que nunca quisieran estar. En lo demás, y con esto simplemente concluyo, pues aplica lo obvio. Escojan una sede, a veces en los contratos de construcción, particularmente en los contratos estatales, no se tiene mucha opción, pero elijan una sede para el arbitraje que sea pro arbitraje, elijan un idioma, elijan una referencia clara a una institución que tenga la experiencia en el manejo de pactos de arbitraje. Y con esto lo dejo para que podamos empezar un poco la conversación, Jimena, sobre el tema. ¿Algunas público? ¿Sí? Creo que por ahora no, Sí. ahora no, pero ¿Ya? ¿tú tienes una pregunta? Sí, un comentario. ¿Comentario? Un poco, pero va a formar parte de mí. Ah, ok. Yo tenía otra pregunta, Eduardo, y es, oyéndote hablar de esta de copy-paste y demás, ¿hasta qué punto consideras que las cláusulas modelo, FIDIC o CCI son realmente útiles? Yo creo que las cláusulas son útiles, y creo que son tremendamente útiles. Si no fuera así, yo creo que ni la CCI se hubiera tomado el trabajo de desarrollar durante muchos años un modelo de cláusula que claramente ha funcionado. Y FIDIC no se hubiera tomado el trabajo durante muchos años de desarrollar un modelo de cláusula que perfectamente ha funcionado. El problema consiste, y ahí es donde viene un poco el tema de la creatividad. Cuando hay expertos que se han sentado en el mundo entero a tratar de construir una cláusula, y nada, si uno mira la cláusula que sugiere la CCI, no hay nada en la cláusula CCI que no haya sido pensado y pensado, muy bien pensado y pensado durante mucho tiempo, porque es la posibilidad de que la cláusula se entienda como una cláusula amplia, es la posibilidad de que se entienda como una cláusula en que los árbitros tienen poderes y facultades para tomar medidas, es una cláusula que debe entenderse en el sentido en que el tribunal tiene jurisdicción para las controversias que le sometan. Cuando empieza uno a tratar de variar ese tipo de cosas, cuando empieza uno, Eduardo Silva nos mostraba ahora la secuencia absolutamente lógica que creó FIDIC en sus contratos para ir paso a paso. Cuando empezamos a trastocar esos pasos y a decir que tenemos que cambiar el dispute board por un amigable componedor y que tenemos que cambiar al ingeniero por un abogado y que el plazo que que el contrato dice que el reclamo tiene que presentarse dentro de 28 días, y entonces aparece alguien y dice el reclamo debe presentarse dentro del plazo de caducidad previsto por la ley, terminamos con un burro disfrazado de conejo y obviamente terminamos con una pésima utilización de mecanismos que están previstos para otra cosa. Yo creo que el punto de partida en los contratos de construcción y en la en la redacción de las cláusulas, el punto de partida, salvo que se tenga muchísima experiencia en el manejo de las cláusulas, el punto de partida tiene que ser la cláusula CCI o la cláusula FIDIC, tratando de ajustarla al contrato y no a las particularidades de la ley aplicable, ni qué decir a las particularidades y creatividad de los abogados involucrados. Gracias, Eduardo. ¿Preguntas del público? Sí, atrás.
Hola, ¿cómo están? Para Eduardo, Cristian Pérez de Lloreda Camacho. Dos preguntas. En primer lugar, respecto a cuando el lugar del arbitraje es Colombia. Y en Colombia se supone que las cláusulas multinivel o multitier, como se les llame, no son obligatorias porque yo puedo acudir directamente al arbitraje, teóricamente hablando. ¿Eso cómo pasa en la práctica? La gente igual acude al arbitraje directamente, utiliza estas cláusulas y, en segundo lugar, una un poquito más capciosa. ¿Has visto una cláusula arbitral internacional perfecta? A ver, la respuesta a la primera, aquí yo creo que habría que hacer una distinción, y eso es parte del tema de la evolución del arbitraje en Colombia, pero habría que hacer una distinción entre el arbitraje nacional, donde claramente el árbitro tiene función de juez, donde la Constitución habla del árbitro como un juez, y donde pues es un tema, de acuerdo a la jurisprudencia que ha desarrollado el Consejo de Estado y a la forma como quedó redactado en la ley para el arbitraje nacional, reitero, es un tema de acceso a la justicia. En el caso de un arbitraje internacional con sede en Colombia, tengo serias dudas de que esa limitante aplicaría. Yo creo que en el caso del arbitraje internacional no veo que los árbitros en un arbitraje internacional con sede en Colombia sean guardianes ni de la ley colombiana, ni de la Constitución colombiana, ni del acceso a la justicia, y creo que habría que respetar en un arbitraje internacional el tema contractual. En cuanto a si hay cláusulas perfectas, si uno pregunta a las instituciones, dicen que sí; si uno le pregunta a los abogados, siempre van a decir que no, porque siempre va a haber una interpretación de la cláusula que le permita al abogado, en el caso particular, decir que el tribunal no tiene jurisdicción, decir que no es admisible. Pero, reitero, hay modelos que han sido muy bien pensados y creo que es lo que se debe adoptar y seguir. Eduardo, gracias. Nosotros en Brasil ahora hay una medida provisoria sobre todas las concesiones, donde el gobierno dice que todos los contratos tendrán cláusula de arbitraje. La CCI ha tenido una reunión con el gobierno y con la secretaría que está implementando esta medida provisoria, y hemos pasado cerca de una hora discutiendo qué es lo que ellos pueden poner en relación al punto que tocaste sobre las calificaciones del árbitro, por ejemplo. Para un Estado, ellos no pueden entender que eso queda en el aire, que no van a decir nada sobre la especialización del árbitro, la nacionalidad del árbitro, y nosotros intentamos convencerlos que lo mejor sería dejar esa elección para, en último caso, por supuesto, los coárbitros no alcanzan un acuerdo para la institución, pero ellos no nos han dejado y han dicho: ayúdenos a elegir cuáles son los criterios que ahí podemos poner. Dejar en blanco, un cheque en blanco no lo vamos a hacer, pero ayúdenos ustedes a poner algo que sea ejecutable, pero que no sea imposible. En ese caso, ¿tú qué consejos darías en términos de...? Lo que hemos hecho en casos en que nos han pedido eso, mirándolo obviamente desde otra perspectiva, que es la perspectiva de uno como abogado, cuando le dicen, de todas maneras, el cliente le dice o la institución le dice: quiero en la cláusula algunos requisitos. Yo creo que lo mínimo, el ejercicio mínimo que tiene uno que hacer es ver qué es lo que hay en el mercado en materia de árbitros para ese tipo de conflicto y de controversia, y tratar de poner unos requisitos mínimos para que haya de todas maneras esos requerimientos y no dejarlo en blanco, pero que al ir a buscar los árbitros haya un mercado suficiente de personas con experiencia en eso. Entonces yo creo que es un tema de buscar un poco para el tipo de contrato qué es lo que hay en materia de árbitros, qué tanta disponibilidad hay, y uno puede cerrar hasta el punto en que tiene esos requisitos para que no le vayan a nombrar a una persona, por ejemplo, que no tenga ninguna experiencia en temas de construcción, o una persona que no tenga ninguna experiencia en el tema de que se trate, pero sí limitando, pero eso requiere, repito, un due diligence importante en qué es lo que existe en el mercado en materia de experiencia en el área. Si no, la restricción resulta absolutamente imposible, con una limitante adicional, y es que si las partes no se ponen de acuerdo, si hay esa restricción y hay esa limitante y las partes no se ponen de acuerdo, la Corte tiene que nombrar, y la Corte se puede encontrar en la situación de que quienes tienen experiencia en eso son miembros de la Corte, y por lo tanto la Corte no los puede nombrar, con lo que hace aún más difícil el ejercicio.
Uma pergunta respecto à medida provisória. Eu entendi que o árbitro tem que falar português. ¿Es así? Ok. Eso ya está en la medida provisoria, dice que el arbitraje será en lengua portuguesa y que la sede del arbitraje será en Brasil y que la ley aplicable creo que será la ley brasileña. Eso no hay negociación, eso ya está. Gracias, Ana. Eduardo, siguiendo con el tema de... perdón. No, muy rápidamente, esas cláusulas son muy peligrosas. No es únicamente porque va a ser muy difícil encontrar árbitro, porque al final se encuentra. El problema es que abrir la puerta a posibilidades de recusaciones que una parte de mala fe va a presentar, y la decisión sobre la recusación, que sea por el organismo de arbitraje o que sea por un juez más tarde, es muy difícil porque es algo muy subjetivo. Tiene que hablar portugués el árbitro. Bien, ¿lo habla bien o lo habla mal? ¿Quién lo va a decidir y cómo? Son cosas muy difíciles y muy peligrosas. En eso que menciona Yves, en el caso que les mencionaba de la CCI, hubo 5 recusaciones, todas ellas aceptadas además. 5 recusaciones. Las partes tuvieron que sentarse y volver a hacer la cláusula. Bueno, creo que seguimos, dadas las limitaciones de tiempo, con el tema precisamente de las cláusulas escalonadas. Y quisiera preguntarle a John, ¿cuál es la diferencia y cuál es el significado de la diferencia de los conceptos de admisibilidad y competencia cuando se habla, en el contexto de las cláusulas compromisorias escalonadas? Lo que me da miedo respecto a esa pregunta es que entiendo por lo que dijo Eduardo, que Eduardo Silva Romero habló bastante sobre el tema y desafortunadamente yo solo estoy llegando a la conferencia ahora. No tanto. Bueno, a mi criterio, veremos. A mi criterio, los conceptos obviamente son semejantes, pero muy importantes, especialmente respecto al buen manejo del arbitraje. Recomendaría yo, hay un artículo bien corto, pero redactado en inglés, que Jan Paulsen escribió sobre el tema, que solo se llama Jurisdiction and Admissibility. Y a mi criterio es corto, pero muy claro en términos de su exposición y da un entendimiento muy claro de las diferencias entre los conceptos y los puntos en común. Cuando obviamente el punto es uno de admisibilidad en términos del objeto principal de la escala escalonada, que es, a mi criterio, el deseo del cliente, o sea, del consumidor, de tener una alternativa a ir a corte o a un arbitraje pleno, sino una negociación, dispute resolution board, lo que sea. Cuando se trata de admisibilidad, las objeciones, por ejemplo, de no haber cumplido con las escalas, toca al árbitro y de otra forma posiblemente, dependiendo de la jurisdicción, tocaría al Tribunal de Justicia. A mi criterio, esto principalmente son las diferencias y a veces con la redacción de la cláusula se puede conceder facultades expresas al árbitro para que el árbitro tenga la posibilidad de hacer esta determinación. Y el resultado, dependiendo de los países y dependiendo de la redacción de la cláusula, pueden ser diferentes. ¿Nos podrías ilustrar dentro de tu experiencia, por ejemplo, variaciones grandes entre países? Bueno, entre países, voy a citar un ejemplo de la jurisprudencia en los Estados Unidos y realmente no tiene tanto que ver con arbitraje de construcción, sino arbitraje de inversión, y que es la famosa resolución de la Corte Suprema en BG Group contra Argentina, que realmente el punto contencioso era de que si BG Group había cumplido el requisito de someterse a un litigio, o sea, participar en un litigio en Argentina, si bien me acuerdo, por 18 meses. Y no fue así. Entonces, fueron al arbitraje y efectivamente los árbitros tomaron la decisión de que no era necesario cumplir con esa etapa. Y la Corte Suprema, por mayoría en Estados Unidos, examinando
el contrato bilateral de inversiones entre la Reina Unida y la Argentina como si fuera un contrato, y así lo dijo la Corte Suprema. Dijo que efectivamente el consentimiento de someterse al arbitraje de Argentina, o sea, llegó antes de cualquier situación real de someterse al arbitraje, y entonces la obligación y el derecho de arbitraje fueron efectivamente perfeccionados antes, y entonces el árbitro tuvo la competencia, la potestad para determinar si fuera necesario un estricto cumplimiento de esta fase prearbitral de someterse al litigio, y el gobierno de la Argentina había alegado al contrario, ¿no? De que era un punto de competencia o jurisdicción que era para el tribunal de decidir y no para el árbitro, y hasta el último nivel de revisión en nuestro sistema, la Corte Suprema dijo que era en este caso competencia del árbitro, dependiendo en la redacción del tratado, pero interpretándolo como si fuera un contrato, lo cual implica en nuestro sistema la delegación de poder al árbitro es muy respetado y limite el alcance de la revisión del laudo cuando el laudo está emitido. Cuando no hay una delegación, las decisiones de los árbitros se someten a una revisión que comienza en cero, efectivamente. Por ejemplo, lo de competence, para nosotros hay que tener una delegación en la cláusula, que se llama la cláusula de delegación, que delega a los árbitros la facultad de determinar su propia competencia. No tenemos la ley modelo, nuestra ley fue promulgado, entró en vigencia 1 de enero de 1926, imagínense, o sea, tiene efectivamente 16 artículos, o sea, mucho vacuna, mucha. Entonces, nuestra regulación de arbitraje depende mucho en la ejecución del acuerdo arbitral. Da mucha importancia a eso. Gracias, John. Y en términos de las consecuencias eventuales de no cumplir con los requisitos de alguna de las etapas de las cláusulas escalonadas, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las consecuencias como se han visto en general a nivel internacional? Yo creo que posiblemente puede introducir un vicio hasta en el laudo, en términos de un ataque posterior, argumentando efectivamente, por ejemplo, que no hubo competencia por parte del árbitro por no haber cumplido los requisitos de las etapas prearbitrales. Dependería en mi país otra vez de la delegación de los poderes a los árbitros, ¿no? Pero uno de los problemas principales, yo creo, tiene que ver obviamente con la redacción de la cláusula. Yo iba a comentar, escuchando la exposición de Eduardo, que este virus de cut and paste, alguien tiene que encontrar la vacuna porque ¿cuántos años o sea, ha existido eso y nos ha causado tremendo problema? Porque es una cosa que recurre. Últimamente lo que tenemos que siempre entender es que cada situación es diferente, tenemos que entender el contrato, tienes que prestar mucha atención a la redacción. Hay muchas cosas que yo he visto que han sucedido y que pueden suceder. Por ejemplo, tenemos una cláusula escalonada que requiere negociación entre las partes. Y dice que, por ejemplo, los gerentes generales, o dice que los presidentes o los CFOs tienen que hacerlo. Bueno, una parte manda su presidente, el otro manda su vicepresidente. Pero tiene una negociación, ¿no? Pero efectivamente no cumplió estrictamente con lo que dijo la cláusula. Entonces, ¿para qué poner en la cláusula que tiene que ser solo estas dos personas de esta empresa? Puede ser alguien, por ejemplo, de la alta gerencia de la empresa, o sea, puede introducir algo de flexibilidad al respecto. Otro problema en la redacción es cuando la fase prearbitral se describe con palabras que se pueden tomar como si fueran opcionales o facultativas. Shall y may, ¿no?
Entonces, ¿hay que someterse a negociación o no? Lo de negociación es fútil, o sea, no sería totalmente inútil, que hay que hacer. Pero se puede regular muchos de esos aspectos en la redacción, a mi criterio, de la cláusula. Y el otro es de poner un plazo fijo y claro, o sea, para que cuando vence el término prearbitral, se puede recurrir al recurso de arbitraje. Son realmente, las técnicas no son tan diferentes que las técnicas que cualquiera de nosotros utilizaríamos en la redacción del contrato en sí. El problema es, como dijo Eduardo, y como ha sido repetido en reiteradas conferencias, es que muchas veces no se presta mucha atención a estas cláusulas, ¿no? Gracias, John. Entiendo entonces que un takeaway es básicamente evitar lo que sería en derecho inglés agreement to agree y tener una redacción definitiva y clara. Exacto, exacto. Y también de pensar en la ley que va a ser aplicable a este acuerdo de arbitramiento, ¿no? En términos de que hasta qué punto permite, por ejemplo, la delegación de facultades al árbitro y que van a ser respetados en el momento de llegar a una disputa respecto al laudo. En un artículo que escribió Rusty Park, comparando conceptos de competence, él hizo la observación que yo creo que fue una observación muy interesante, de que en Estados Unidos, por ejemplo, si uno cumple con los requisitos de delegación, si uno cumple, entonces el laudo, incluyendo la decisión de competencia, goza de una deferencia muy elevada a favor del árbitro. Pero si esto no pasa, como mencionó antes, el tribunal puede decidir que va a tomar en cero estos aspectos para ver si debería de anular el laudo o no. Y según mi entender, leyendo el artículo 34 de la ley modelo, realmente no habla de deferencia hacia el laudo y el árbitro, y puede posiblemente dar la posibilidad de la Corte comienza en cero respecto a determinar si existe o no una base para anular el laudo. Gracias. ¿Preguntas del público? ¿Intervenciones? Sí. No es tan una pregunta que una observación. Para mí estas cláusulas escalonadas plantean problemas de admisibilidad y no de competencia. ¿Por qué? La distinción entre competencia y admisibilidad es que en caso de admisibilidad el juez o el árbitro competente puede decidir si la demanda es admisible o no. En materia de competencia, el árbitro va a decir: yo no tengo competencia, pero eso significa que otro juez o otro árbitro tenga competencia. Y en estos casos nadie tiene competencia, porque las partes se acordaron sobre el hecho de que las desavenencias serán resueltas por el árbitro. La única cosa que pasa es que esta disputa no está madura para llegar al nivel de ser decidida. Finalmente, si no fuera un problema de admisibilidad, sería un problema de competencia ratione materiae. Pero esto significaría que este tipo de disputa otro árbitro lo puede decidir y nadie lo puede decidir. Y la distinción es muy importante porque, como John lo dijo, en materia de recursos, si es admisibilidad es una decisión de fondo, no hay recurso, un recurso muy limitado. Si es competencia, es totalmente abierto. Quería mencionar que estoy totalmente de acuerdo con las observaciones de Yves, ¿no? Y mencionar que en el caso de BG Group, este punto que debería haber sido obvio, yo creo, llegó hasta la Corte Suprema del país. Una cosa que yo veo es que el conocimiento que nosotros tenemos por estar muy metido en el área, ¿no? Y por los estudios, por las conferencias, etcétera, muchas veces el ramo judicial no lo tiene. Para nosotros, por ejemplo, la idea de admisibilidad y jurisdicción efectivamente en el ramo judicial no existe. Es algo que tendría que explicar desde cero. Y en la resolución de BG Group, cuando se hablaba, y nosotros no hablamos de competencia sino de jurisdicción, ¿no? Cuando hablaba
de la jurisdicción del tribunal arbitral, la resolución de la mayoría de los magistrados lo puse entre aspas, jurisdicción, así. Bueno, también hizo referencia al BIT como arbitraje comercial, pero es otra cosa. O sea, hay un punto muy importante en lo que trae Yves, y es que muchas veces uno como árbitro se ve frente a la situación de que claramente, y coincido plenamente, siendo un tema de admisibilidad, las dos partes lo plantean como un tema de jurisdicción. sí. Y el árbitro tiene que hacer el ejercicio de decirles, bueno, está bien, pero ¿por qué no me alegan esto también desde otro aspecto distinto para poder yo tomar una decisión? Porque si no, si las dos partes me están alegando solamente jurisdicción y yo decido que la demanda no es admisible, voy a encontrar una corte que me anule el laudo. Entonces, ahí también en la experiencia práctica ve uno que hay una cantidad enorme de casos en que alegan eso como jurisdicción, siendo, como lo dice Yves, un tema de admisibilidad del reclamo. Otra cosa que quiero mencionar a este respecto, que pasa mucho en los tribunales de justicia en mi país respecto al arbitraje internacional y doméstico. Si el abogado no avance el argumento que debería ser el árbitro, el juez lo va a tomar y va a decidir. O sea, y nuestro Corte Suprema ha también hecho referencia a eso, diciendo, y tenemos ejemplos de dos situaciones bien semejantes, uno que es Animal Feeds versus Stolt-Nielsen y otro que es Oxford Healthcare, en que en Oxford Healthcare de pasarlo al árbitro fue muy claro, entonces el laudo sí fue apoyado, en Stolt-Nielsen no, y en lo judicial anularon el laudo. Pero esto fue por no sé si la táctica o falta de conocimiento de los abogados en Stolt-Nielsen de decir que debería ser el árbitro y no el juez. Porque el juez tomaría, en nuestro sistema por lo menos, si pasa la pelota al juez, muchas veces lo toma, ¿no? Sí, una pregunta ya. Deja nomás. Muchas gracias, Diana Correa. John, acabas de mencionar algo que me interesó muchísimo. ¿Es táctica o es ignorancia? Sí. Y es cierto. Y uno a veces se pregunta cuál de las dos es. Pero ¿no creen ustedes que un reglamento de arbitraje podría avanzarse en establecer ciertas sanciones a esos abogados que efectivamente utilicen esas tácticas bajo una pretendida ignorancia? Bueno, y de pronto la pregunta puede ser también para Ana, no sé, sí. ¿qué tanto los reglamentos pueden intervenir en ese momento? Bueno, lo que está pasando en mi país por lo menos es que cuando, por ejemplo, uno trata de impugnar la ejecución de la cláusula compromisoria sin éxito, forma base de daños en el arbitraje, ¿no? O sea, y tenemos jurisprudencia que lo han reconocido. Puede ser un aspecto. Y yo sé que ha sido avances en términos de situaciones en que una parte no quiere pagar su parte, ¿no? O sea, hay presiones que sí se puede ejercer. Sí, hay un tema en lo que plantea Diana que es difícil y daría para toda una discusión, y es las facultades o poderes de los árbitros para sancionar la conducta de los abogados en el tribunal. Pero ahí hay una nota, en la nota que les mencionaba de la CCI sobre manejo de los árbitros y de las partes, que hace referencia a las IBA Guidelines sobre representación de parte en arbitraje internacional, que es un estatuto en el que participó el IBA y Fernando Mantilla tuvo un rol activo en la definición de eso, que iba para un lado y Fernando recordará que logramos de alguna manera enderezarlo hacia otro aspecto diferente, pero hay una referencia en la nota a los IBA Guidelines sobre representación de parte que me parece que es importante. Gracias. Siguiendo con este tema de cláusulas escalonadas y opciones en las cláusulas escalonadas, María Inés nos va a hablar ahora de los Board of Disputes. Y la primera pregunta para María Inés es, ¿cuál es la principal utilidad y ventajas de los Board of Disputes? Muchas gracias, Jimena, y gracias a los organizadores por invitarme y a todos ustedes por tener la paciencia ahora de escucharnos un rato e intercambiar algunas ideas. Bueno,
el tema que vamos a tratar brevemente es el de los dispute boards y la primera cuestión que me parecía relevante era poner el foco en la función de los dispute boards más que en el análisis de su naturaleza jurídica, porque un poco como adelantaba Eduardo, tenemos la tendencia, sobre todo los que estamos, digamos, formados en el derecho civil, a buscar, digamos, la naturaleza jurídica abstracta, digamos, de las instituciones y nos olvidamos de su función, ¿no? Y el punto clave es que los dispute boards, como muchos otros, digamos, entes, institutos, figuras, vamos a decir, cumplen una función, tienen una razón vital, digamos, de algún modo la que nos hablaba Ortega Gasset en el tema de nuestro tiempo, que sigue siendo el tema, digamos, más allá que haya escrito esto a mitad del siglo XX. Todos los institutos y las figuras que aparecen para ir resolviendo, digamos, y ordenando nuestras relaciones, tienen una razón vital, cumplen una función y nosotros tenemos que intentar buscar y entender esa función para luego regularlos de la manera que mejor cumplan, ¿no?, esos objetivos. Y el dispute board no es ajeno a todo esto, todo lo contrario. Y es interesante ver el origen del dispute board para entender cuál es su función y no irnos a las discusiones más abstractas. Y el dispute board es una evolución, básicamente, en los contratos de construcción del ingeniero, de la función que tenía el ingeniero. Una evolución tendiente a, precisamente, ir salvando los defectos que mostraba el ingeniero, desde ser una figura, digamos, más limitada en cuanto al alcance de lo que podía resolver, pero además más pegada a una parte del contrato. Entonces, los dispute boards aparecen precisamente en este marco como una evolución de esa figura para lograr tener un ente, un comité, un panel integrado por expertos y profesionales que conocen el proyecto, el tipo de proyecto, sus características y que tienen un carácter neutral, garantizando su neutralidad, imparcialidad e independencia. ¿Y para qué? Para ir ayudando a las partes a prevenir las disputas, anticipar sus desacuerdos, tratarlos, ayudarlas a que los traten entre ellas de resolver, y si ello no es posible, bueno, entonces someter esa diferencia, esa desavenencia digamos, a una conclusión, a una opinión, a una determinación del comité formado de esta manera, pero cuya función principal precisamente es lograr ir previniendo, o, si no es posible prevenir, resolver en forma temprana y en tiempo real, durante la ejecución de la obra, estos desacuerdos que se suscitan inevitablemente en la ejecución de obras y proyectos técnicos complejos como son los de los contratos que analizamos en estas conferencias. Y esto nos marca un elemento clave para entenderlo. A mí me gusta visualizarlo de esta manera. A mí me gusta visualizarlo de esta manera. Si uno tuviera que hacer un círculo para comprender el contrato, tenemos a las partes del contrato, al inspector de obra, al representante del contratista, perdón, no soy argentina, y hablamos de comitente y contratista, digamos, es nuestra forma de diferenciar, pero bueno, que sería el contratante y el contratista. Y el dispute board aparece adentro de ese círculo, acompañando el contrato, ¿sí?, con una, digamos, función, si se quiere, contractual, no jurisdiccional. Mientras que los otros mecanismos de resolución de controversias, como el arbitraje, y si no estuviera pactado el arbitraje, el judicial, están afuera de ese círculo, ¿sí?, son externos a ese círculo. Y es importante comprender esta función de esta figura, ¿sí?, para no confundirla y, en todo caso, poder admitirse o no en una legislación dada, pero no distorsionarla, porque probablemente es lo que más perjudica, digamos, no entender y distorsionar las figuras, es lo que a la larga más las perjudica, ¿sí? Entonces, comprendido el dispute board, ¿a qué responde?
La CCI, el punto, digamos, de nuestro tópico es un poco, ya se habló un poco de la FIDIC, hablar un poco del reglamento de la CCI. Tiene un reglamento modificado en el 2004, modificado en el 2015, sobre dispute boards. Y allí queda claramente, digamos, regulado, primero, en primer lugar, que no ejerce funciones jurisdiccionales, no son tribunales, mejor dicho, arbitrales, y también cuál es su objetivo, su función, que es esta, la de algún modo facilitar la ejecución del contrato, reduciendo los costos, ¿sí?, asociados a la evolución de las disputas a un punto, ¿no?, que su resolución resulta más costosa para las partes, e incluso pueden llegar a la interrupción del contrato o a su terminación anticipada. Y para esto el reglamento prevé en forma expresa, con la última modificación esto está muy claro, cuáles son esas funciones o facultades de los dispute board, cuáles son los distintos tipos de dispute board, digamos, que ofrece, digamos, en su reglamentación la ICC. Y también regula su funcionamiento, su funcionamiento, y si se adopta, si las partes no acuerdan aplicar el reglamento, y en este punto también hay normas sobre nombramiento y selección de los miembros, un modelo de contratación, digamos, de los miembros del Dispute Board, así como también, bueno, otros digamos, funciones que ofrece el centro ADR como por ejemplo el examen de las conclusiones. Pero concretamente, lo que está previsto, y justamente es donde más se flotan las ventajas del Dispute Board como ente, digamos, que funciona acompañando el contrato y el proyecto para la prevención y resolución temprana de disputas, es, en primer lugar, esto, ayudar y estar cerca del proyecto con contactos permanentes y periódicos con las partes para ayudarlas a visualizar posibles o potenciales desacuerdos, y si están de acuerdo ambas partes, ayudarlas a evitar, ¿no?, a que llegue a ser un desacuerdo ya entre las partes, tratar de acercarlas e evitarlo. Si esto no es posible, asistirlas informalmente a que entre ellas logren ese acuerdo sobre las diferencias que van manteniendo. Y si esto no es posible, porque la diferencia se mantiene, bueno, entonces se regula el sometimiento de esta diferencia al Dispute Board para que previo un procedimiento ágil, rápido, con no muchos formalismos, emita una conclusión, que de acuerdo al tipo de Dispute Board que está regulado, podrá ser una recomendación no vinculante, salvo que no se manifieste desacuerdo u objeción por ninguna de las partes, y entonces se transforma en vinculante y final en el plazo dado, o una decisión vinculante desde que es notificada hasta que un tribunal arbitral o judicial, según sea el caso, la deje sin efecto. Estos son los conocidos, para el que conoce la figura. La recomendación es el resultado del modelo de Dispute Review Board, y la decisión, las conclusiones o determinaciones que emite el Dispute Adjudication Board. El reglamento de la CCI, además, incorpora un tercer clase, una tercera tipología, que es Combined Dispute Board, que son aquellos Dispute Board que están facultados para emitir una y otro tipo de conclusiones. Ahora, primero entonces, hoy hablábamos, la pregunta era cuáles eran las ventajas. La primera y fundamental, y es importante entender las ventajas para después ver cuáles son los factores claves para el buen funcionamiento de estos comités. En primer lugar, entonces, esa función de prevención y resolución temprana de las disputas. Si uno observa, y ahí vamos a la próxima, observa la curva que se presenta en la diapositiva, muestra una curva de cómo ascienden los costos cuando la disputa
avanza, o la diferencia, mejor dicho, avanza y madura y no logra resolverse en una etapa temprana del proyecto. Y los costos ascienden, la figura lo dice todo, ¿no? Ascienden sustancialmente. Las estimaciones generales, como hoy bien decían en el anterior panel, todo es general, ¿no? Después hay que ver cada uno de los proyectos, pero lo cierto es que las estimaciones generales muestran que el costo de un dispute board permanente, o sea, el que se constituye desde el inicio del proyecto para... si no hay ninguna razón, digamos, de disolución o de renuncia, etcétera, se mantienen hasta el final, tienen un costo aproximado o estimado entre el 0,25% y 0,4% del costo del proyecto. Una disputa, cuando llega a la instancia de tener que someterse a una instancia arbitral, está aproximado el cálculo de los costos asociados en un 10%. Lo que muestra a las claras no solo la función de ayudar y colaborar en el avance de la obra, que es su primera función, sino también la reducción de costos asociados a esto, al contar con esta herramienta dentro de un contrato complejo de construcción, que no es solamente limitado para los de construcción, pero bueno, aquí se desarrollaron más y cualquier otro contrato que involucre proyectos complejos, con complejidad técnica, económica, etcétera. Entonces, además de una resolución temprana y en tiempo real de las diferencias entre las partes, y acá agrego, digamos, tomo un poco lo que hablaba Eduardo, que decía la complejidad que resulta en las disputas que ya llegan a instancia arbitral, resolverlas, porque pasaron años, se pierden evidencias, se pierde el conocimiento inmediato, digamos, de los problemas de la obra y del proyecto, que justamente este mecanismo permite digamos, avanzar sobre esos problemas. Además de eso, está pensado como un panel neutral, ¿sí? Y esto agrega una ventaja adicional, sobre todo en los contratos que involucran partes estatales, que son efectivamente los principales contratos de desarrollo de infraestructura, contienen, digamos, una presencia estatal, y en estos contratos además tienen una ventaja adicional, que es aportar mayor equilibrio en la relación de las partes, porque reducen o permiten reducir los riesgos asociados a la imposición de interpretaciones y decisiones, ¿sí?, de la parte comitente estatal unilaterales, que en sistemas como que prevalece en Latinoamérica, que se rigen por el derecho administrativo de raigambre continental europea, estos riesgos son ciertos, palpables y conocidos, ¿no? Lo que genera el hecho de que en la evolución de un contrato con comitente estatal se esté sometido, digamos, a las decisiones de interpretación, con la facultad que tiene el comitente estatal de interpretar e imponer la interpretación de un contrato. Bueno, incorporar esta figura y regularla de tal modo que los desacuerdos puedan ir a una instancia que es contractual, ¿sí?, pensada como una instancia contractual para tratar de resolver y definir un curso de acción y una interpretación bajo el régimen que se adopte, de recomendación o de adjudicación, pero bajo el régimen que se adopte, esto efectivamente reduce los riesgos asociados a los contratos públicos, y no es casual que los organismos multilaterales de préstamos incorporen la exigencia de, en sus préstamos para el desarrollo de infraestructura en mercados emergentes, incorporen la exigencia de que en el mecanismo de resolución de disputas aparezca el dispute board. Del mismo modo que no es casual que en las legislaciones bastante incipientes de Latinoamérica, para poder atraer las inversiones, hayan también comenzado, después vamos a hablar un poquitito, perdón si esto se escucha mal, vamos a hacer una pequeña referencia, pero empiecen a incorporar los llamados paneles técnicos o juntas de resolución de disputas según el país y la legislación de la que se trate. Entonces,
Dichas las ventajas, ahí vamos, no sé si se lee bien esto, vamos a lo más importante, que son cuáles son los factores claves para que los dispute board puedan funcionar adecuadamente y cumplir sus objetivos y que no se frustren. Y ahí, el primer punto, para hacer un repaso de estos factores, a mi juicio, por supuesto, luego en los comentarios pueden incorporar o criticar los que yo destaco. En primer lugar, decimos que tiene una función preventiva. Esta es la función, es una función diferencial, preventiva y de resolución, digamos, en tiempo real. Y para esto, para poder cumplir esa función, principalmente la preventiva, los dispute board, o el mejor formato de dispute board es el permanente, el que nace con el proyecto y termina con el proyecto. A diferencia de otro modelo de dispute board que también está regulado, digamos, en algunos reglamentos y también en algunas legislaciones, que es el ad hoc, el que se constituye cuando aparece la diferencia. Pero estos últimos, los ad hoc, pierden probablemente lo más relevante que tiene el dispute board, que es acompañar el proyecto, conocerlo, tener la familiaridad con el avance de la obra, con las partes, poder actuar en forma preventiva y en forma interactiva, digamos, con las partes del proyecto para ayudarlas a que el proyecto continúe y no tenga interrupciones, suspensiones, que son sin duda el escenario más costoso para las dos partes. Entonces, en primer lugar, el carácter permanente. Esto tiene otra ventaja adicional, que es en la constitución. Una cosa es constituir, mientras estamos en la luna de miel del proyecto, un comité técnico o dispute board, y otra muy distinta es cuando aparece la disputa, porque entonces ahí empiezan los intereses de cada parte en relación con esa disputa, y puede complicarse incluso su constitución y finalmente que cumplan o que se logre que la herramienta sea usada y cumpla su objetivo. Carácter permanente. Segundo punto, queda poco tiempo. Segundo punto, vamos a hacer un repaso rápido de estos. El segundo punto es, primero carácter permanente, segundo punto es la forma de selección y nombramiento, porque otro factor clave de los dispute board es que generen la confianza y el respeto de las partes. Si las partes no tienen confianza y respeto en los miembros del dispute board, no van a cumplir sus recomendaciones o van a incluso incumplir aquellas que son vinculantes. Es decir, es decisivo que el comité panel esté integrado por gente con experiencia, con conocimiento en el tipo de proyecto, que puede ser muy diverso en uno y otro contrato, pero además que sea gente intachable, o sea, que realmente sea reconocida. Y sobre todo, que no haya dudas sobre su neutralidad. Y en este punto, el modo de selección e integración resulta decisivo. No lo digo porque sí, porque la CCI, por ejemplo, su reglamento tiene esto regulado y regulado adecuadamente. Sin embargo, la incorporación de la figura en algunas de las legislaciones de nuestros países, aquí en la región, aparece la configuración del panel técnico con algunas características que pueden crear dudas. Por ejemplo, que el panel técnico se constituye a partir de un listado establecido por el Estado a través de concurso público, como fuera, pero controlado por el Estado. En un contrato donde la parte estatal es la comitente, esto puede mantener las dudas sobre la neutralidad del futuro comité o panel técnico que va a actuar en el contrato. Tercer punto, rápido. Es el que el panel, el dispute board, sirve si sus decisiones, determinaciones, conclusiones, recomendaciones se cumplen, porque no tienen fuerza ejecutiva y no son un laudo arbitral, con lo cual debe haber reglas que alienten y aseguren el cumplimiento de estas determinaciones. ¿Qué sirve para esto? Más allá de si adoptamos el régimen de recomendación o adjudicación, en el de recomendación, el hecho de que se establezca un plazo para manifestar la disatisfacción y luego de ese plazo se convierte en vinculante y final, es un mecanismo. Establecer en forma expresa que la decisión que es vinculante, ni bien se notifica, es vinculante y debe cumplirse aún cuando no es final, también es otro mecanismo.
el hecho de también establecer que pueda recurrirse en caso de incumplimiento directamente al tribunal arbitral sin tener que pasar nuevamente por el Dispute Board es otro mecanismo. Además, no son los únicos, algunos que no son casuales tampoco al mencionarlos por el hecho de que fueron controvertidos, generaron alguna jurisprudencia de la poca conocida y que las reglas puedan definirlo en forma expresa es también un elemento relevante. Así lo hace el reglamento de la CCI del 2015. Y el tercer punto es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque el Dispute Board no es un panel técnico que sirve lo mismo para todo. No. Es un panel técnico que tiene que estar en su modalidad, en su integración, pero sobre todo en su modalidad de funcionamiento, adecuado a las necesidades del proyecto y del proyecto, de las partes, de las jurisdicciones que involucra el proyecto. Por eso, cuanto más flexible desde este lugar pueda ser un reglamento sin dejar de poner los puntos básicos del mejor funcionamiento, mejor respuesta va a poder dar a esas necesidades y a la vez va a poder ser elegido y aplicado de mejor manera. Yo entiendo que el reglamento de la CCI, este elemento de flexibilidad es posiblemente una de sus principales características diferenciales. Y por último, porque después ya no más preguntas para mí, así tienen más espacio todos, voy directo a probablemente el tema que interesa acá en este espacio, en Colombia, en esta región. ¿Cuál es la perspectiva de desarrollo de los Dispute Board en nuestra región? Nosotros sabemos, y esto es un dato de la realidad, y es bueno ser respetuoso de los datos de la realidad en algún punto, que es que donde más se han utilizado los Dispute Board, que es en Norteamérica y en otras regiones, pero sobre todo, ahí el cuadro lo muestra, han sido muy eficaces. Los resultados son, el resultado práctico ha sido muy eficaz. Más del 90% de las disputas, mejor dicho, de las controversias o diferencias que se someten a un Dispute Board son solucionadas en el ámbito, digamos, en el ámbito del Dispute Board, o de acuerdo a su recomendación, o la recomendación logra, ¿sí?, poner en acuerdo a las partes. Estamos hablando en Estados Unidos el modelo es el de recomendación no vinculante. Y aún así, esto es así. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica la aparición de esta figura es más incipiente, sobre todo en las legislaciones. Y hoy alguien comentaba y anticipaba, no era alguien, sino que era un colega muy conocido, anticipaba las limitaciones que generan los derechos, digamos, aplicables y sobre todo las legislaciones que están imbuidas del derecho administrativo o del régimen de derecho administrativo, ¿no? Que pueden, digamos, generar o parecer generar limitaciones en este punto. La tendencia real es a ir incorporando esta figura, adaptándola probablemente de algún modo en las legislaciones, sobre todo incorporarlas a nivel legal, y este es un punto clave, porque si se incorpora a nivel legal, todas aquellas otras limitaciones que hablábamos de la legislación de derecho administrativo encuentran su límite en la misma ley del país, y así pasa, por ejemplo, lo encontramos en Chile, donde están incluidos para los contratos de concesión, concesiones públicas, en Perú, para los contratos de obras públicas y de asociación pública-privada, y en Argentina, me alegra decirlo, y espero que se desarrollen adecuadamente, porque son muy recientes, en la legislación dictada en noviembre del año pasado, la nueva legislación de contratos de propiedad pública-privada, y acaban de ser reglamentados. No son perfectas, ninguna de estas legislaciones, no es el espacio aquí para abundar en cada una de ellas, pero son un avance. No son perfectas, son un avance. Y yo no tengo ninguna duda que los Dispute Board aplicados y logrando un funcionamiento adecuado a través de reglas adecuadas, no solo permiten reducir sustancialmente los costos de las disputas y sobre todo colaboran y ayudan efectivamente al avance de la obra, evitando el peor escenario, que básicamente es la interrupción o terminación anticipada de un proyecto, que es el más costoso, es el escenario lejos el más costoso, sino que además
su incorporación adecuada permite, como decíamos, lograr o facilitar el acceso a la financiación y a los mercados de capitales que necesitan una regulación que reduzca los riesgos. Porque si no se reducen, o no tenemos las inversiones, o las inversiones que vienen son carísimas y el costo lo asumimos todos. Muchas gracias. Yo también. ¿Puedo? Una acotación, siendo un poco de abogado del diablo, con respecto a los problemas que tienen los Board of Disputes y que han generado en la jurisprudencia. Una, ¿qué pasa cuando hay un término para que dicten una decisión y la dictan después de término? Una de las decisiones ha sido, de todas maneras, es válido, aunque a menos de que se estipule lo contrario. Otra cuestión es, ¿qué pasa si hay un error de fondo o un error procesal? ¿Quién lo corrige? Sobre lo procesal, hay alguna jurisprudencia suiza de decir, bueno, una aproximación pragmática, le iban a imponer a una persona que era un subcontratista una cláusula de que tenía primero que llevar el procedimiento ante el Board of Disputes, y esta persona nunca había firmado dicha cláusula. Y la decisión suiza fue, eso sería contrario a la buena fe, y no se la impuso. Tal vez la cuestión más difícil es la de enforcement, y yo no sé, pregunto aquí a Eduardo, que estaba en el panel anterior, se hablaron del caso Persero. No hablaron. Bueno, es un caso interesante ante las Cortes de Singapur, porque el Board of Disputes dictó una decisión que era vinculante, pero que una de las partes la objetó. Mientras tanto, la parte a favor de la cual se había dictado la decisión fue a las Cortes para hacerla ejecutable. Dijo, por favor, ejecute esta decisión del board, y la Corte le dijo, usted tendría que haber demandado la ejecución del board y la decisión de mérito de la disputa, y por lo tanto no la ejecutamos. Le tocó volver a empezar todo el proceso. Este proceso duró 6 años, y luego la Corte cambió la jurisprudencia diciendo, en realidad, no, esta decisión del Board of Dispute, si no la disputan, sí es final y podría hacerse ejecutable. Yo creo que María Inés ha planteado una cosa que es muy importante para el entorno de los contratos que hemos visto en América Latina, Colombia incluido, y es que los dispute boards de CCI están pensados para tratar de evitar la disputa, para resolverla si no se puede evitar, para acompañar el proyecto y para llegar a una solución en la obra. Lo que no podemos, y hay unas cláusulas, y advierto, no recomendadas por la CCI, recomendadas por otras instituciones, donde tratamos de mezclar y convertir, y quiero hacer mucho énfasis en eso, los dispute boards en otro grupo o en otra instancia donde hay abogados que resuelven un tema para poder ir al arbitraje. Entonces se sientan 3 abogados que son amigables con ponedores a mirar un tema técnico de si la carretera debe ir por aquí o por allá. Esos 3 abogados están sometidos a todas las recusaciones y a todos los problemas que tiene un tribunal arbitral. Tienen que llamar a un técnico a que les explique desde cómo se aprieta un tornillo hasta cómo se usa una retroexcavadora, y eso conduce a una absoluta ineficiencia en la obra. De manera que estos dispute boards hay que mirarlos en el contexto que tienen y están pensados para eso. Mi segundo comentario no tiene nada que ver con esto, sino es los milagros del WhatsApp. Un colega me pasa una nota, me dice que no vaya a matar a mis pobres colegas de la Corte que están aquí sentados, y que haga la aclaración, cuando hice un comentario anterior, de que la Corte no puede nombrar a los miembros de la Corte, pero las partes pueden nombrar a miembros de la Corte. Sí, gracias. Una pregunta atrás. Sí. Acá. Sí, gracias. Sí. Era un comentario un poco a raíz de lo que has dicho, Eduardo, y es la finalidad de los dispute board es clara. A mí me parece que es fundamental en los proyectos de construcción, pero esa finalidad a veces no se puede ir pervirtiendo, o es una de las críticas que hacen en convertirse esos dispute board, o convertirlos
en verdaderos mini arbitrajes, o no tan minis, arbitrajes. Es decir, a mí me ha pasado incluso tener hasta una bifurcación en un dispute board entre hearing y quantum. Es real, es cierto, ¿eh? Es absolutamente cierto, ¿no? Entonces, claro, eso pervierte lo que de verdad en el dispute board tiene que resolver, como habéis dicho muy bien todos, ¿no? Y no sé dónde está la solución. Una vez un miembro de un dispute board me dijo: lo que yo no quiero es que entren abogados cuando es el hearing en el dispute board. Y yo soy abogado y me pareció muy adecuado, las cosas como son. Y no sé si ahí, porque esto siempre ha pasado cuando es los contratos, los anexos, contratos FIDIC, utilizas el anexo, no sé si ahí las instituciones con los reglamentos pueden administrar, manejar mejor que esto no se produzca. Yo diría, reaccionando un poco a lo que has dicho, que así como en los tribunales arbitrales son 3 abogados y hay expertos, en los dispute boards debería haber expertos, y quien debe estar ayudando simplemente a que se cumplan las cosas procesales debe ser un abogado que de pronto debe estar fuera del dispute board. Yo creo que los dispute boards, mientras más abogados tengan, son más ineficientes. Quien debe tomar las decisiones de obra en un dispute board y acompañar la obra tiene que ser gente con experiencia en construcción y tiene que ser ingenieros. Cuando yo constituyo dispute boards, hemos visto algunas experiencias en Lima, por ejemplo, donde hay 2 ingenieros y el abogado presidente del dispute board, y la tendencia del abogado, con todo y que tiene 2 ingenieros al lado, es a eso que tú dices, Carlos, ¿no? Vamos a hacer una bifurcación. Aquí esto es un tema de jurisdicción. Lo que nosotros tenemos es un mandato. Pues, por favor, yo creo que aquí lo que tenemos es que terminar con 3 ingenieros y un abogado que les ayude a que las reglas básicas del proceso se cumplan. Sí. ¿Tengo que parar? Bueno, un breve comentario que me surge del tema de los dispute boards y aparentemente el carácter exótico que tendría en América Latina. Yo observo que la práctica del comercio internacional ha impuesto la obligación de la renegociación y dejar la terminación de un contrato como última ratio. Pues bien, extrapolando esa lógica al tema del dispute board, pues es lo mismo. Es simplemente la renegociación, porque el dispute tiene una función contractual, y dejar como última ratio el arbitraje. Y esto, por supuesto, va en consonancia con lo que dice el doctor Zuleta. Evita la disputa, acompaña el proyecto y efectivamente se llega a una solución. Eso es lo que en esencia tiene la razonabilidad del dispute board: evitar la terminación, evitar el conflicto y que el proyecto llegue a su resultado. Gracias. Buenas noches. Me pareció interesante la acotación. Yo soy ingeniero y me parece importante, por ejemplo, que intervengan los abogados en los dispute board, pero en la parte del proyecto. ¿Por qué? Porque esa es la parte que más problemas lleva, digamos, durante la ejecución. Un proyecto insuficiente o un contrato mal concebido, que generalmente quienes hacen los contratos son abogados contratados por el Estado, que evidentemente a veces algunos no tienen mucha experiencia. En ese caso sí me parece muy importante que los dispute board se alarguen hacia los proyectos, no solamente a la obra. ¿Por qué? Por el cuadrito ese que han visto. Porque, digamos, una corrección a nivel de proyecto no es un problema económico importante. Puede ser que el proyectista reclame un costo. Una corrección a nivel de la fase constructiva comienza a ser un problema ya económico importante. Pero una corrección en fase de operación, eso es una tragedia. Eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Voy a ejercer mis derechos como Chief Whip acá y decir que terminamos el panel. Lo siento por aquellos que no pudieron hacer una intervención. 3 cosas: evitar creatividad, claridad y buscar que las cláusulas sean definitivas en cláusulas escalonadas. Muchísimas gracias a los expositores y a todos ustedes.